Es un gusto que nos acompañen una noche más para nuestras conferencias, donde estamos estudiando acerca del conocimiento de Dios y de nuestra relación personal con Dios. Esta noche nuestro tema agarra ya más profundidad, digamos que agarra más sabor, porque entramos ahora con el conocimiento de Dios a través de las personas de la deidad. El sábado hablábamos de la existencia de Dios y en esta noche vamos a hablar del conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Nuestra respuesta a Jesús es nuestra respuesta a Dios. Voy a mover un poquito. Resulta que un grupo de hombres destacados decidieron tener una reunión especial, una reunión, llamémosla así, como una reunión social, pero al mismo tiempo académica. Ellos eran destacados en el área de la literatura y asistían a un club prestigiado. Así que se reunieron en una mesa donde trajeron alimentos y bebidas y comenzaron a conversar. Así que la conversación agarró un rumbo bien definido, un debate sobre figuras famosas del ayer. Esa era la conversación de esa cena. Y uno de ellos preguntó: caballeros, ¿qué haríamos si Milton entrara en la sala? La respuesta fue: le haríamos una ovación tal que pudiera compensar el tardío reconocimiento que se le otorgó en sus días. Otro preguntó: ¿y si entrara Shakespeare? Dijeron, nos pondríamos de pie y lo coronaríamos como maestro de la poesía. Y así fueron diciendo varios nombres. Y uno de ellos preguntó: ¿y si entrara en este momento el Señor Jesucristo? ¿Qué haríamos? De pronto se produjo un silencio solemne y dijo uno: yo pienso que todos nos postraríamos. Y todos repitieron lo mismo. ¿Saben que cuando Jesucristo anduvo en la tierra como hombre, no vino para ser admirado, no vino para ser adorado? Él vino para dar a conocer a Dios. Él vino para dar a conocer a Dios como Él es. En el libro Ministerio de Curación, la página 326 y 327. Perdón. Dice así: como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como un hombre entre los hombres, para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan. Mandó a su Hijo al mundo para que manifestara, en la medida en que la humana visión pudiera mirarlo, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Cristo mismo declaró, abramos la Biblia, San Juan capítulo 14, por favor. Vamos a usar las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 14, versículo 9. San Juan 14, 9. ¿Cómo lee usted allí? San Juan 14, 9. Aquí estamos cerca. Ya está. ¿Cómo dice ahí? ¿Alguien que lo lea? A ver. San Juan 14, 9. Esa gran declaración: el que me ha visto a mí, dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta noche vamos a estudiar al Salvador, al Hijo de Dios,
con el fin de averiguar qué nos revelan su vida y su carácter acerca de nuestro Dios. En primer lugar, con este texto en mente, San Juan 14:9, encuentro que Jesucristo revela al Padre. El Padre se revela a través del Hijo. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre nuestro, al tiempo que se dirigía a Dios como Padre. Por ejemplo, si vamos a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, vamos a encontrar la siguiente declaración. Hebreos capítulo 2, versículos 16, 17 y 18. Hebreos 2, 16 al 18. Porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son probados. ¿Se fijan? En el deseo de todas las gentes, la página 17, leo lo siguiente. En Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios, como si nunca hubiésemos pecado. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. Saben, los seres humanos somos muy complicados. Somos muy complicados para entender diferentes circunstancias en las que nosotros mismos nos enredamos. Y yo recuerdo cuando era un joven y fui a unos juegos sociales y me enseñaron un juego donde se hacía una fila larga y era un joven, una señorita, un joven, una señorita, y se tomaban de la mano y hacían una rueda grande, y después llegaba uno y decía: aquí partimos la rueda, y luego formaban una fila y él iba dirigiendo la fila. Y conforme la iba dirigiendo, él se iba metiendo entre los demás. Haga cuenta como que si fuera una gran cuerda humana. Y entonces se iba haciendo un nudote, pero era un nudo humano de personas. Y se metía por acá y cruzaba por acá. Y ahí íbamos todos. Y de pronto, cuando menos te venías a ver, había muchachos que estaban así y acababan así. Y luego había que encontrar la forma de desenredarlo. Era emocionante, era divertido. Pero a veces algunas muchachas y algunos muchachos se lastimaban, porque usted sabe, hay muchachos más altos con unas manotas y hay muchachas con una manita chiquita, ¿verdad que no? Y tronaban los dedos, tronaban algunas cosas, y era agradable. A nosotros nos gustaba ese juego. Pero al analizar esos nudos que se hacían, a veces así somos los seres humanos, hacemos unos nudos tremendos en nuestras relaciones que no le encontramos cómo desbaratarlos. ¿Se ha encontrado usted con algunos cables del sonido, verdad? O con algunos corbatas o algunas cosas que se hacen un nudo y usted lo quiere resolver, y llega un momento en que está tan apretado el nudo que la forma más fácil de desbaratarlo es con una tijera. Ok, sí, con una tijera puedes romper eso, pero ¿qué tal cuando se trata de relaciones? Una tijera de corte no es tan fácil. Por eso dice esta cita que en Cristo glorificado, que es nuestro hermano, nosotros estamos como si nunca hubiéramos pecado. En segundo lugar, encuentro que Jesucristo revela al Dios de la salvación. Romanos capítulo 10. La carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Saben que Romanos tiene un lenguaje fantástico y maravilloso, porque aquí Pablo presenta el plan de la salvación de una manera sistemática. Va tema por tema. En el capítulo 10, el versículo 9, Pablo dice lo siguiente: si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué serás? Serás salvo. Fíjense, Pablo habla de la confesión oral, pero también habla de lo que tú estás sintiendo. Porque tú puedes hacer una expresión idiomática, verbal, pero cuando la Biblia habla de confesar
Confesar es hacer una declaración verdadera. Si tú confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora miren lo que dice el versículo 13. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor es más que decir, oh, ahora ¿quién podrá defendernos? Eso no es una invocación en sí. Invocar el nombre del Señor Jesús implica creer en Él, implica aceptarlo como lo que Él es, implica conocerlo, implica que vive en ti. Por lo tanto, la declaración del versículo 13 que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Es ilimitadamente reconfortante el pensamiento de que el Dios del universo también es nuestro sustituto y garante, y que está dispuesto y puede redimirnos a través de su sacrificio expiatorio. Página 17 del Deseo de todas las gentes. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, quedó ligado con nosotros porque de tal manera, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados, no solamente para que muriese como nuestro sacrificio, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito, para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana a través de la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Además, dice el comentario bíblico en la página tomo 7, página 912, que Dios se acercó por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino a través del cual Él perdona pecados. Por eso es que Jesucristo revela al Dios de la salvación. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad, pero sí perdona pecados, y los perdona totalmente, porque no hay pecado que no perdone en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Esa es la ruta que señaló. Ese es el sendero que trazó. San Mateo, por favor, otra vez a la escritura, San Mateo capítulo 8, versículo 25. San Mateo 8:25 dice así: entonces se le acercaron los discípulos y lo despertaron diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan de este relato? Están en el bote y hermano, yo no sé si usted, ¿cuántos han tenido la oportunidad de subirse a un barco o a un bote? ¿Cuántos han tenido la oportunidad? ¿Les gusta? ¿Cuántos de ustedes se marearon? ¿Saben qué? Y yo me mareo todavía. Cuando yo me subo a una lancha, a un barco, me mareo porque estoy parado y veo que se me mueve el piso. Y trato de mirar derechito, pero sigo sintiendo que se me mueve el piso. Y en media hora, hermano, yo estoy totalmente mareado y empiezo a sudar. Y yo no sé si se me sube la bilirrubina, pero realmente me mareo mucho. Y eso es andando tranquilito. Imagínese el barco en medio de una tempestad, que las olas van para arriba y van para abajo. Hermano, es estar en una licuadora. Y los discípulos literalmente, y hermanos, dice aquí el relato que Jesús estaba dormido. ¿Quién está dormido en una lancha en medio de una tempestad? El creador de la naturaleza. Jesucristo podía estar bien dormido allí. Y queridos hermanos, los discípulos le dicen: Señor, despiértate, sálvanos porque perecemos. Este es un clamor profundo por salvación de parte de los discípulos.
A ver, mi hermano, ¿alguna vez usted ha estado tan desesperado que lo haga clamar a Dios y decir, Señor, sálvame? ¿Alguna vez? Sí, yo lo he estado. Y clama uno a Dios, y es increíble la forma en que Dios responde. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos al Salvador. Dice el deseo de todas las gentes, página 302, 303. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído, del que estamos hablando. Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos, cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren. Batallamos solos contra la tempestad, olvidándonos que hay uno en el barco que puede ayudarnos. Confiamos en nuestras propias fuerzas hasta el punto en que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces sí nos acordamos, Jesús. Y si clamamos a Él para que Él nos salve, no clamaremos en vano. A pesar de que lo dejamos al final como último recurso, Él como quiera nos escucha. Nuestra gratitud por la gracia salvadora de Dios debiera ser como la de aquella anciana que en días de Charles Spurgeon, uno de los grandes íconos de la predicación cristiana, esta señora le gustaba mucho escuchar a los sermones del pastor Charles Spurgeon, y en una ocasión le dijo, señor Spurgeon, si Jesucristo realmente me salva como usted dice, ¿sabe qué? Nunca dejará de escuchar mi gratitud. Si Él me salva, le agradeceré todos los días de mi vida. Ojalá nosotros pudiéramos tener esta expresión de gratitud. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 18, por favor. Vamos al capítulo 18 de San Mateo. Y ahí vamos a encontrar, yo estaba en Marcos. San Mateo 18. San Mateo 18. Versículos 21 y 22. Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? Hasta 7. Los fariseos enseñaban que había que perdonar hasta 3. Nomás hasta 3. Por eso es que usted hasta nuestros días escucha que dicen, la tercera es la vencida, ¿verdad? Hasta 3. Ya llevas 2 y medio, te dicen algunos, ¿no? Y Pedro, pues entendiendo cómo predicaba Jesús del amor, Pedro quiere ir un poco más allá. Por eso Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me está molestando? Porque ya lo traigo en capilla, ya lo traigo sentenciado. Y ya lleva 3, pero ¿lo debo perdonar hasta 7? La respuesta de Jesús dejó a Pedro congelado, porque Jesús le dijo, no 7, sino hasta 70 veces 7. Está difícil que tú le lleves la cuenta a alguien 7, o sea, 490 veces. Oye, ya llevas 487, ya va cerquita del límite. ¿Usted lleva la cuenta? Hay unos que sí llevan la cuenta. En verdad, saben que Jesucristo vino a revelar el perdón de Dios. Porque el perdón humano va llevando registros y cuenta. Pero cuando Jesús dijo 70 veces 7, era para decirle a Pedro, Dios tiene siempre la disposición a perdonar. El problema no es de Dios para perdonar, el problema es de nosotros. En tantas veces que nos regresamos y que vamos al pecado, en una de esas ya no nos va a dar tiempo de regresar. Ese es el verdadero problema, porque Jesucristo reveló a un Dios de perdón que no entendían los rabinos.
Palabras de vida del Gran Maestro, la página 190. Dice que en cierta forma Jesús estaba diciendo que nunca debemos cansarnos de perdonar. ¿Ustedes creen que Dios está cansado de perdonar? Ya me tienen hartos estos mexicanos. ¿Cómo pecan, caramba? ¿Será que eso se oye en los atrios celestiales? ¿Será que Jesucristo en el santuario celestial dice: ay, esos de la Narvarte ya me traen? Esos de Montemorelos de plano ya no los aguanto. No, mis hermanos. Así como Dios nunca se cansa de perdonar, nosotros debiéramos emularlo. Pero eso es realmente complicado. San Lucas, ahí mismo, adelantito, San Lucas capítulo 23. Traigo tantas marcas y esto está tan derechito que se me resbala. San Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. San Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ahí en la cruz del Calvario, después de que le habían dado una golpiza, después de que le habían desbaratado la espalda, ni siquiera le echaron ungüento, ni siquiera le echaron vaselina, una plasta de vaselina. Yo veo que en las peleas de box, cuando le rompen el ojo a cada uno y le abren un hoyote, le avientan, quién sabe, como 4 kilos de masa, ¿verdad? Para que se y le ponen ahí un hielo, un fierro congelado para que se baje. Y cuando vienen a revisar, le dicen: no tiene nada, un tajón así. El Señor tenía destrozada la espalda con los latigazos que le dieron los romanos inmisericordiamente. Le atravesaron las sienes con espina, no se la pusieron con calma, se la pusieron así fuerte. El Señor estaba realmente destrozado. Levantaron la cruz, lo clavaron como si fuera un animal, lo amarraron además. Todos los que eran condenados a morir en la cruz del Calvario difícilmente podían decirle a sus verdugos palabras como las que expresó Jesucristo: perdónalos, no saben lo que están haciendo. En realidad no sabían lo que estaban haciendo. Los soldados que estaban clavándolo y crucificándolo no sabían que estaban delante del Rey de Reyes, del Creador del universo. No lo sabían. Mi cita número 7. Ahí en el deseado. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados, esos que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y los príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y en su culpa, y solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen, no entienden lo que hacen. Ese es Jesucristo, el que vino a revelar el verdadero perdón de Dios, el verdadero concepto del perdón, que libra al ofensor de la culpa y que restaura la relación personal. Todos los que estamos aquí hemos perdonado a alguien, ¿no? Últimamente. A ver, analicemos cómo perdonamos. ¿Verdad que nos cuesta mucho trabajo olvidarnos? Sí, te perdono, pero ni creas que se me olvida. Aquí está registrado. Pero el perdón del Padre, el perdón que vino a revelar Jesucristo, es un perdón que libra al ofensor de la culpa. Qué terrible es sentirse culpable, qué terrible es cargar con el peso de la culpa. Allí vas, allí vas. Todavía recuerdo aquella señora que vino a la pila bautismal y me dijo: pastor, necesito ser bautizada. Le dije: ¿pero por qué, mi hermana? Porque voy a perderme y mis hijos van a ser salvos. Hermana,
Y platicando con ella le dije: hermana, ¿no ha participado de la cena del Señor? Tengo 27 años participando de la cena del Señor y nunca me he sentido perdonada. No había aceptado el perdón que ofrece Jesucristo. Nunca lo aceptó. Hermana, le dije, el Señor la perdonó desde el primer instante en que usted confesó su culpa y clamó a Jesucristo. Pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo aceptar el perdón de Dios. Tenemos que hacer mandas. Si nosotros hiciéramos mandas, si la asociación pusiera ahí la lista de las mandas, las haríamos. Andaríamos de rodillas por toda División del Norte, ¿verdad? Y de vuelta. Y a la hora del tráfico, para que fuera más interesante, ¿no? Señor, solo así libero mi culpa. Pero no es así lo que vino a revelar Jesucristo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 194 dice: pero el pecado no ha de ser considerado livianamente. El Señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestro hermano. Él dice: si pecare contra ti tu hermano, repréndele, dice Lucas 17:3. El pecado ha de ser llamado por su propio nombre y ha de ser presentado claramente delante del que lo comete. El decir que Jesús perdona no implica que nosotros no sepamos distinguir. El problema de la distinción del pecado o de distinguir el pecado es que es bien fácil distinguirlo en todos los que están allá. Yo puedo distinguir el pecado de todos ustedes, pero el de acá no. Cuando tú apuntas, mi mamá me enseñaba y me decía: mira, cuando tú apuntas con un dedo, hay 3 que te están señalando a ti. Entonces por ahí me decía uno: apúntale así, para que señalen al otro lado. Pero era una lección que me estaba dando mi mamá, el decir: nosotros no estamos capacitados para juzgar el pecado. Eso le corresponde solamente a Dios. Pero sí necesitamos señalar el pecado, y el primer lugar donde hay que señalarlo es aquí, hermano, no allá. ¿No Jesús mismo habló de la paja en el ojo ajeno? Dijo: primero quítate la viga para que puedas ver. Y hermanos, el perdón falso es pasar por alto descuidadamente. Hoy que todo se piratea, déjenme decirles que el perdón falso fue pirateado desde el principio por Satanás. Sí, Satanás es el autor de toda la piratería. Bueno, el perdón falso, el arrepentimiento falso, o sea, algo que parece perdón, pero que no lo es. Porque el único requisito que Dios pone sobre el perdón es que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. ¿Usted no ha visto que de pronto el papá le dice al niño: ay, le pegaste al otro, pídele perdón? Está el niño, ¿verdad? Pídele perdón, dale la mano. Pero se quedan viendo para otro lado. Que le des la mano y le pidas perdón y dice el niño: perdón. Porque no tiene deseo de pedir perdón, no se siente mal por lo que hizo. Es más, si le preguntan: y si pudieras pegarle otra vez, me lo echaba, dice. Muchos de los seres humanos pecamos, y si nos dieran chance de volver a pecar, lo volveríamos a hacer. Y Jesús dijo: hay que arrepentirse y hay que confesar. Confesar es decir: he pecado, como dijo David, soy culpable, soy responsable, soy autor intelectual, así lo planeé. Es difícil, hermanos, muy difícil hacer esta declaración. Miren lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2. Segunda Timoteo 4, 2. Esto es dentro de los encargos que le está haciendo San Pablo al joven Timoteo cuando Pablo ya está condenado ahí en la prisión mamertina en Roma. Incluso ya le dieron fecha de sentencia. Y Pablo, esta es la última carta que escribe. Y le dice cosas muy bonitas a Timoteo, a quien consideró como su hijo espiritual y lo trataba como si fuera su hijo natural. Y dice, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina.
convence, reprende y anima. No nos gusta cuando alguien nos trata de convencer de lo contrario a lo que nosotros creemos o de lo que hemos decidido. Es más, menos que nos reprendan. No, eso sí, no. Incluso hasta pintamos una raya y si es posible le ponemos un abismo grande. ¿Por qué? Porque fuimos reprendidos. Y no nos gusta ser reprendidos, aunque la palabra de Dios no lo indique. La pregunta de esta noche, una de las preguntas de esta noche es: ¿he hallado perdón para mis pecados por medio de Jesucristo? Dígame usted, ¿ha encontrado el perdón en Jesucristo para sus pecados? Yo sí, y a mucha honra. Bendito mi Cristo que me ha perdonado. Otra pregunta: ¿usted ha sido restaurado a una relación personal con Dios? Porque David dice que cuando tú estás pecando, no hay una relación apropiada con Dios. Hasta tu ofrenda no es acepta delante de Dios. Pero David dice: mientras callé, en el Salmo 32, se envejecieron mis huesos, sentía como que me resecaba por dentro. ¿Usted ha visto la uva pasa cuando está fresquecita? Y mire, una uva pasa cuando está reseca, toda chupada. Eso produce una falta de relación con Cristo Jesús. También encuentro que cuando conocemos a Jesucristo, miren lo que dice San Juan, miren lo que dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 aquí encontramos una historia, un par de historias muy interesantes. Pero en San Juan, el capítulo 2, donde comienza a narrar el primer milagro de Jesucristo en su ministerio, dicen los versículos 1 y 2 de Juan: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. ¿Qué me dice ese par de versículos? Hermano, ¿le gustaría a usted invitar a Jesús al 15 años de su hija? ¿A su aniversario? ¿A su cumpleaños? ¿Se imagina qué maravilloso poder invitar a Jesús a un festejo? ¿A la boda de mi hijo o de mi hija? Que espero que todavía falte un rato para ello, ¿verdad? Pero qué fantástico que Jesús sea mi invitado de honor, porque Jesús vino a revelar la amistad de Dios. Vino a mostrar que Dios es amigo de los pecadores. A Jesús se le conoció como amigo de pecadores, como un nombre despectivo. Imagínate que hoy te dijeran a ti: tú eres amigo de maleantes. Pues, ¿quién es el amigo de maleantes? Un maleante, ¿verdad? Eso le dijeron a Jesús: tú eres amigo de malandros, tú eres amigo de malosos. Imagínense, eres amigo de la última letra. A Jesús se le dijo: eres amigo de pecadores. ¿Cómo se te ocurre? Pues porque Jesús vino a revelar la amistad de Dios. Jesús vino a restaurar. La amistad de Dios se reveló a través de la sociabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en el inicio de su ministerio, en esta boda, ahí está Jesús, mostrando la amistad del Padre. Dice el deseo de todas las gentes en la página 118. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a la felicidad. De allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana. Los rabinos, los maestros, los doctores de la ley, los príncipes no se juntaban con la chusma, no se juntaban con el populacho, no iban a las fiestas y a las reuniones. ¿Cómo? Por eso a Jesús lo criticaron, porque ahí está en el banquete de Leví Mateo, y Leví Mateo invitó a sus cuates y eran puros agentes aduanales, cobradores de impuestos, puro tranza, ¿verdad? Sí, porque a los cobradores de impuestos del tiempo de Jesús, los judíos los odiaban tanto como a los samaritanos, porque ellos trabajaban para Roma. Entonces ellos decían: ustedes están
sacando el dinero del pueblo de Dios para dárselo a los paganos romanos. Ustedes han traicionado a Dios y a su pueblo, y los tenían como que nunca se iban a poder salvar. Así que cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, a la fiesta de Leví Mateo, Jesús estaba mostrando a dónde puede ir el Señor, hasta dónde llega el Señor para rescatar un alma, para buscar a esa preciosa alma. Incluso lo acusaron de glotón y bebedor. Glotón y bebedor. San Mateo 11:19. Solamente les doy las citas. San Mateo 11:19, San Lucas 7:34 y San Marcos capítulo 2 versículos 15 al 17. Bueno, ese sí lo voy a leer. El de San Marcos sí lo voy a leer, porque fíjense esa declaración bíblica. San Marcos 2 15 al 17. Cuando Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque muchos lo habían seguido. Esta frase a mí me encanta. Muchos pecadores estaban siguiendo a Jesús. Y cuando tú encuentras a Jesucristo, que te revela el perdón de Dios, que te revela el carácter de Dios y que te revela la amistad de Dios, no puede ser el mismo. Jamás podrá ser el mismo. Y los escribas y fariseos, al verlo comer con los publicanos y los pecadores, le dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Y cuando Jesús lo escuchó, les dijo: los sanos no necesitan ir al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No debemos apartarnos de los demás. No debemos hacer nuestros círculos. Es triste, pero es una realidad que en todas nuestras congregaciones se hacen grupos. Porque el ser humano es una persona grupal, y se hacen grupos, y los grupos se hacen, pues, no sé, por el trabajo, por la jerarquía. Y lo que nosotros debemos hacer es, como dice el deseo de todas las gentes, en la página 126, alcanzar a todas las clases. Debemos de tratarlos donde se encuentran. Para nosotros es muy fácil alcanzar a los pobres, porque Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos, ¿no? Y los pobres están por todos lados. Los pobres diablos, los pobres pordioseros, los pobres pecadores. Hay muchos pobres. Pero déjenme decirles que hay una clase de pobres que nos cuesta trabajo alcanzar: los pobres ricos. Porque los ricos también lloran, mis hermanos. Y los ricos también necesitan oír de Cristo Jesús. O ellos no ocupan oír de Jesús. Es todos. Rara vez van a venir a buscarnos por su propia iniciativa. Nosotros tenemos que buscar los medios para alcanzarlos, y por eso es que se hacen diversos programas en la iglesia, programas de servicio comunitario, programas de diferente índole, para alcanzar a los niños, a los menores, a los adolescentes, a los jóvenes, a los profesionistas, a la gente que tiene falta de recursos y se le llevan despensas. Son diferentes medios para llegar a las personas que necesitan saber que hay un Jesucristo que les va a mostrar que Dios es su amigo. Y que a lo mejor van a decir: ay, y si fue mi amigo, ¿por qué ando tan amolado? Pues, bueno, conforme van conociendo la palabra de Dios, se van dando cuenta por qué andan amolados. Y hablo también de los ricos. Oiga, a veces que yo tengo mucho dinero, pero no tengo amor. Oiga, tengo muchos recursos, pero mis hijos se fueron. Oiga, estoy en un caserón grandísimo, enorme y precioso, pero estoy solo. Perdí a todos los que me amaban. ¿Podré volver a ser feliz? Y entonces hay que presentarles a Jesucristo. Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos, los versículos 6 al 8. Cuando habla de las bendiciones de la justificación, fíjense cómo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 5, el versículo 6. Cuando éramos aún débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos.
En verdad, apenas hay quien muera por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea, alabado y glorificado sea, porque no se esperó a que yo arreglara mis problemas, porque no se esperó a que yo encontrara una solución, porque nunca jamás la iba a encontrar, y porque siendo aún pecador, el Señor se entregó y murió por mí. Es decir, Jesucristo demuestra el gran amor de Dios. No solo la amistad, sino el gran amor de Dios. En el deseo de todas las gentes, la página, ¿dónde estoy? 16 y 17. Dice así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para que nosotros pudiésemos tener misericordia. Cuando meditamos más que casualmente en las escenas finales del juicio y del sufrimiento de Cristo, reflexionamos que fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la que no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo la ve? Maravilloso, simplemente maravilloso. Dice 2 Corintios capítulo 5, segunda carta a los Corintios capítulo 5, por favor, versículos 18 y 19. 2 Corintios 5, esta es la primera, perdón. 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mediante ¿quién? Mediante Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? ¿Qué ministerio nos dio? El ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí es donde el Señor, donde Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto que nosotros hemos sido designados embajadores de Jesucristo. Embajador, un embajador es alguien que lleva la representación de la autoridad de su país. Tú y yo somos embajadores de Cristo, representamos la autoridad del Rey de Reyes ahí en la oficina donde trabajas, ahí donde tú te encuentras. Eres embajador de Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que José tuvo éxito en Egipto? Porque donde él estuvo limpiando los potreros en la casa de Potifar, levantando las cosechas en los graneros y en los terrenos enormes de Potifar, que era el magnate de la agricultura en Egipto, porque José siempre supo que él era embajador de Jesucristo, embajador de Dios en Egipto. Parecía que era un esclavo, parecía que era un sirviente, pero él sabía que era embajador del Dios del cielo. Y así se comportó. Por eso es que Dios le dio ese éxito. A veces se nos olvida a nosotros que somos embajadores del Señor. Dios muestra su amor para con nosotros. Leímos en Romanos. Dios muestra y manifiesta su amor para con nosotros. El griego traducido aquí por Dios muestra también se puede traducir como Dios prueba. Dios da prueba de su amor por nosotros. ¿Cómo? Muriendo aún por los pecadores. Cuando Tennyson, ese gran teólogo de la Reforma, visitaba a una mujer famosa por su fe cristiana, le preguntó si algo importante estaba ocurriendo. Y entonces ella dijo: solo sé una cosa, que Cristo murió por toda la humanidad. Y entonces Tennyson le dijo: bueno, esa es una vieja noticia, que a la vez es nueva y también buena. Que Cristo murió por toda la humanidad, no hay uno por el que no haya muerto. En Cristo Jesús realmente
en el mensaje del Calvario y de la cruz, es la mejor noticia que podemos escuchar. Tal vez pudiéramos verla como con un amarillismo, esos periódicos que se dedican a ver la parte amarillista y la nota roja, ¿verdad? Pero cuando oímos de lo que le pasó a Jesús, la noticia para nosotros es que Jesús encontró a través de ese sacrificio la oportunidad de ofrecer a todo aquel que lo acepte salvación y vida eterna. A todo el que lo acepte. No importa su posición social, no importa sus conocimientos, no importa su nacionalidad, a todos. El comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 913 dice: la justicia demandaba el sufrimiento del hombre, pero Cristo ofreció los sufrimientos de Dios. La justicia demandaba los sufrimientos del pecador, pero en Cristo se ofrecieron los sufrimientos de Dios. Por eso dice Pablo en Corintios, ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Finalmente les quiero decir que Cristo Jesús también nos asegura la victoria de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, el versículo, el versículo 57. 1 Corintios 15, 57. Como dice aquí, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le gusta perder? Yo escuché a un pastor que jugaba fútbol y dijo: a mí no me gusta perder ni en las canicas, yo siempre quiero ganar. Pues es que no es agradable perder. ¿Y qué tal cuando ganas? Miren, yo me acuerdo cuando en segundo de primaria, ¿de qué tamaño está uno cuando está en segundo de primaria? Estaba chavito, ¿verdad? Íbamos perdiendo 2-1 contra los del otro grupo, y todas las fallábamos, oiga usted. Y de pronto, en un tiro, uno de ellos hizo autogol y empatamos. Y ya estaba por acabarse el recreo. Jugábamos con esas pelotas que pues son de hule, ¿verdad? Que uno las patea y hacen así unas parábolas porque no son pesadas. Y la pelota rebota y a mí se me ocurre pegarle con la punta de mi tenis. ¡Pum! Y la pelota hace así y se mete. Oiga, no recuerdo un día más hermoso en mi segundo año de primaria. Corrí como loco Hoy veo el patio y era un patiecillo chiquitito, pero como yo estaba chico, yo dije, metí un gol y yo estaba casi en la portería, de portería a portería, y mis amigos que estaban igual que yo, así de chiquitos, casi me levantan en hombros y me volví leyenda en segundo de primaria, porque metí un gol de portería a portería. Hoy que veo la distancia y digo, no hombre, era como de aquí a allá. Pero qué bonito se siente ganar, qué hermoso es ser vencedor. Bueno, esa victoria no tiene nada de comparación con la victoria que vino a mostrar Cristo Jesús. La victoria de Dios, la victoria final. Este texto de 1 Corintios 15, 57 presenta un maravilloso y sorprendente pensamiento. Es como un resumen de toda la Escritura. Cuando tú hablas de victoria, inmediatamente estamos pensando en contrincantes, enemigos, batalla. Pero en 1 Corintios 15, Pablo habla de la muerte y la ubica como el último enemigo que será destruido. ¿Cómo vencer a la muerte? Otros enemigos que la Escritura presenta son Satanás, la pecaminosidad del mundo, y en 2 Corintios 13:5, nosotros mismos. Nosotros mismos nos convertimos en enemigos de Dios. En medio de los problemas de la vida, mi hermano, incluyendo los últimos grandes ataques y persecuciones de la gran Babilonia contra la iglesia remanente, la victoria final en Cristo Jesús es segura. El problema es en qué equipo vas a estar tú. Porque si estás en el equipo contrario, lamento decirte que la derrota es segura.
Si estamos en el equipo de Satanás, perderemos la vida, perderemos absolutamente todo. Pero si estamos con Cristo, aparentemente Satanás nos tiene subyugados. Vamos 7-0 y quedan 2 minutos de compensación. No hay manera de ganar, solo si estás en el equipo de Jesucristo. Solo si estás en el equipo de Jesucristo, porque Él tiene la victoria. En la primera carta de San Juan, el capítulo 5, primera de San Juan, capítulo 5, en los versículos 4 y 5, leo lo que dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la victoria, mi hermano. Ahí está la verdadera victoria final. Cristo no dijo que no seríamos tentados. Cristo tampoco dijo que no seríamos atribulados. San Mateo capítulo 16, por favor. San Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Uy, qué tibio. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús no dijo que no vas a batallar. Jesús no dijo que no serás tentado, que no serás afligido. Lo que Jesús dijo es que no serás vencido, no serás derrotado. Si los hombres odiaron a Jesucristo por su bondad, si los hombres odiaron a Jesucristo por su pureza, ¿qué creen que van a hacer con los seguidores de Jesucristo? Los van a odiar también. Porque Satanás no soporta la pureza, no soporta la bondad de Dios, no soporta al Hijo de Dios, no soporta a Jesucristo. Y si tú eres seguidor de Jesucristo, eres enemigo de Satanás. Uy, qué miedo. Pero si tú eres seguidor de Jesucristo, no serás derrotado. No podrás ser derrotado. Nadie que acuda a Cristo Jesús, nadie que clame, como dijimos al principio, nadie que clame: Señor, sálvame que muero, se quedará como voz que clama en el desierto, ¿verdad? No. El Señor atenderá a cada quien. ¿Saben que hubo personas que murieron de manera muy lamentable, diríamos tú y yo? Pero para mí es sorprendente todavía la forma en que murió Juan Hus. Juan Hus fue un sacerdote católico checoslovaco, y él predicaba ahí en su catedral en Praga. Y Juan Hus tenía la idea de que la gente debía de saber lo que decía la Biblia, y en aquellos días nadie tenía la Biblia no era tan común como hoy la tenemos. Varios de nosotros tenemos varios volúmenes de la Biblia, y usted puede comprar una Biblia y se la pueden dar y se la pueden regalar, y la Biblia hoy corre por todo el mundo. Pero en aquel tiempo había muy pocas Biblias. Incluso algunas Biblias se colocaban en los púlpitos y las amarraban con cadenas, y solamente estaban escritas en el lenguaje que podían entender los sacerdotes, y tenía que ser leída en el lenguaje oficial de los sacerdotes, de manera que la gente pues no sabía qué estaban diciendo. Oía ahí bla 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 bla, quién sabe qué dijeron. Algunos decían: se oye muy bonito, pero no sabes qué dijo. No sabes si te están diciendo 2 por 2 son 4, no sabes si te están diciendo la sandía está cara, el plátano está barato, porque algunos aprenden algún idioma y no saben qué dicen, y dicen: oye, se oye muy bonito.
Y algunos han hecho esas oraciones cuando hay enfermos que están allí y le dicen en su idioma, ahí en croata, ahí en noruego, ¿verdad? Se oye muy bonito. Y dice, ay, qué bonita oración, ¿dónde la aprendiste? No, se dice, el plátano está barato y la sandía está cara. Pero como el otro no sabía, creyó que era una oración. Ese era el problema. Y Juan Jos dijo, no, yo voy a hablarles y voy a decirle a la gente lo que dice aquí. Y cuando él comenzaba a traducir en el checo, pues lo comenzaron a mirar y entonces lo llevaron a juicio. Y todo lo que él dijo, lo que él predicó, lo que él escribió, fue sometido a juicio. Y lo degradaron, lo llevaron a prisión, le quitaron toda su ordenación sacerdotal y le pidieron que se retractara. Y él dijo, pero retractarme, pues retractarme significa que yo debo de corregir el error. Díganme cuál está el error. Como le hicieron a Galileo, te retractas. Pero ¿de qué? ¿Te retractas o mira, te vamos a quemar con leña verde? Pero es que yo no me puedo retractar porque yo no he dicho nada que no esté en la palabra de Dios. Y él quedó sorprendido del trato que le dieron, porque él creía en la organización de su iglesia y él creía en sus dirigentes y estaba sorprendido de que lo estuvieran tratando así. Y cuando lo condenaron a morir, lo amarraron en una estaca y le pusieron un montón de leña de toda. Y todavía estando ahí amarrado, ahí le leyeron no sé qué y le dijeron, a ver, Juan Jos, ¿te retractas de todo lo que has dicho? Y Juan Jos dijo, puesto que retractarse es corregir el error y yo no he cometido ningún error y no me han demostrado con la palabra de Dios que esté equivocado, no me puedo retractar. Y le prendieron fuego y Juan Jos comenzó a cantar, el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Oiga, yo me he quemado con unas gotitas de aceite queriendo freír algunas empanaditas. Y qué cosa más terrible, un salpicón. Ahora imagínese que le están quemando a usted y estar cantando. ¿Cómo puede uno lograr eso? Porque ahí estaba el Señor. Si el Señor ocupa que tú seas un mártir, Él te va a dar un corazón de mártir. Las cenizas de Juan Jos las recogieron. Ahí pasaba el río Elba y las echaron al río, como diciendo, para que vean que así le vamos a hacer a todos los herejes. Fue como un símbolo de que las cenizas de Juan Jos fueron por toda Europa. 100 años después, un monje agustino llamado Martín Lutero también siguió el ejemplo. Y cuando fue sometido para retractarse, también dijo, no puedo ni quiero retractarme. A mí me dicen con la palabra de Dios cuál es. Pero él fue un poquito más listo y dijo, denme chance, denme tiempo. Ahí están todos sus escritos. Denme tiempo, denme tiempo. Y cuando volvió al día siguiente comenzó a decir, bueno, es que aquí yo, y empezó a predicar en el juicio. Es que en este hablo de esto, en este hablo de esto otro. Y empezó a dar testimonio y dije, no, momento, aquí este ya nos agarró. Y yo le dije, vámonos, que se calle. Y no lo pudieron matar a Martín Lutero. ¿Saben que todavía está vigente la condenación que dio el rey y que dio el papa de aquel tiempo? Lo tenían que casar vivo o muerto. Había que traerlo como fuera y le iban a pagar una gran cantidad de dinero. Nunca se pudo cumplir esa sentencia. Eran los días de la gran reforma. El Señor sabrá darnos lo que necesitamos, pero en esta hora, díganme ustedes, hay una forma maravillosa también de conocer a Dios: por Cristo Jesús. ¿Cuántos de mis hermanos que están aquí en esta noche conocen a Cristo Jesús? ¿Puedo ver sus manos? Alabado sea el nombre de Dios. Sé que todos tenemos diferente conocimiento, pero quiero hacer una pregunta todavía más profunda en esta noche. ¿Habrá alguien aquí que necesita conocer a Jesucristo más profundamente?
Si hay alguien aquí que necesita a Jesús con mucha más intensidad, lo voy a invitar a que venga y me acompañe aquí. Me voy a bajar para que no quede tan alto. Perdón por la cámara, me estoy poniendo en una posición complicada, pero quiero estar aquí. Aquel que quiera venir junto conmigo, nos vamos a arrodillar aquí al frente y vamos a pedir a Dios para que el conocimiento de Jesucristo en nuestra vida personal sea cada día más intenso. ¿Estás allí? Ven, ven por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven. Ven, ven, ven. Subo un escaloncito. Qué bueno. Venga, venga. Qué bueno que viene Olaf. Qué bueno que vienen mis hermanos. Bendito sea el Señor, Moisés. Bendito sea el Señor. Vamos a doblar nuestra rodilla. Eterno y buen Padre Celestial, en la Escritura conocemos a Dios a través de Cristo Jesús. Eso hemos aprendido esta noche. Y aquellos que hemos conocido a Jesús desde tiempo atrás, glorificamos tu nombre porque realmente nos has rescatado de la llaga del pecado, porque hemos sido sanados y porque en Cristo Jesús hemos visto un mundo diferente. Aquí hay un grupo de tus hijos que están de rodillas. Imagino que la gran mayoría ya han tenido una experiencia de haber entregado su vida a Cristo Jesús. Sé que algunos están por hacerlo al final de esta semana. Probablemente habrá alguno allí que nunca ha tenido una experiencia intensa con Cristo Jesús. Y en esta noche tú estás sacudiendo su corazón. Tú estás diciéndole a él que tú le vas a mostrar el perdón de Dios, la amistad de Dios, el amor inusitado del Padre, que tú le estás revelando a Dios a través de Jesucristo. Por eso, de rodillas delante de ti, clamamos una vez más a aquel que calmó con una sola palabra la tempestad, aquel que clamó perdón para sus verdugos, aquel que le dijo a la muerte: déjalo fuera, aquel que dijo: estarás conmigo en el paraíso. A Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, clamamos en esta hora, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que nos atiendes. Señor, gracias por morir por nuestros pecados, gracias porque tu sangre tiene poder y gracias porque tu vida nos hace vencedores, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.